El test CAT, o lo que podemos llamarlo también, el test de apercepción temática infantil. Tenemos una versión animal y una versión humana de las mismas láminas. Se trata de 10 láminas. ¿Cuál es el lugar dentro de la batería? ¿Es el último test o estaría dentro de los últimos test que tomamos? En realidad, nosotros siempre que armamos una batería tenemos que partir de lo que son las pruebas gráficas, que en el caso de la batería en niños sería hora de juego diagnóstica, esto para una primera entrevista con el niño. Después, en una segunda y en el resto de las entrevistas tomaríamos el dibujo libre, el test de la casa, el árbol y la persona, cada uno en hojas separadas. Sabemos que el dibujo de la casa lo entregamos en hoja paisada, el árbol vertical, al igual que la persona. El test de la familia, que damos la hoja apaisada. El Bender. Y después del Bender podemos tomar el desiderativo y el CAT. El desiderativo y el CAT dentro de la batería, o sea, los test gráficos siempre nos van a dar cuenta de aspectos nucleares y las características como más presentes en la personalidad del niño, en este caso evaluado. Los gráficos nos hablan de aspectos más ligados a lo primario, a las emociones, ¿sí?, a la estructura psíquica primaria. En cambio, el cuestionario desiderativo y en este caso el CAT, que es el que vamos a comentar un poquito, nos va a dar cuenta más de lo que es la psicología más profunda, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos habla más de estructura de la personalidad y aborda particularmente algo que los otros test no evalúan, que son las dinámicas en relación a las conflictivas edípicas, las relaciones fraternas, la relación del niño con sus padres, la percepción que el niño tiene de cada figura materna y paterna, las figuras parentales como figuras de autoridad, como figuras de contención, el lugar que les da en su vida, el nivel de reconocimiento y aceptación de las figuras de autoridad. A través de las 10 láminas del CAT, el que nosotros trabajamos es el CAT animal. El CAT animal, a diferencia del CAT H, trabaja con la misma temática. Por ejemplo, tenemos la lámina 1, que es una mesa con comida y los pollitos alrededor, y se puede vislumbrar la figura de una gallina. Esta lámina tiene que ver con lo oral, a través de la comida. Entonces se vehiculiza si el alimento es suficiente, si se recibe alimento, quién da el alimento, si la madre, que sería la esperable, es la proveedora de ese alimento. La relación fraterna a través de, por ejemplo, estos pollitos, si se relacionan entre ellos, si uno come más que el otro o el otro se comió la comida de tal, o digamos también la normalidad en la respuesta de esto. Siempre que evaluamos test de láminas, en este caso como en los otros, como por ejemplo el test de Philipson, que son para adultos, ¿no es cierto?, siempre tenemos un cliché. ¿Qué es un cliché? Es un esperable por cada lámina. Así que lo básico y más sencillo que tenemos para hacer primero es evaluar si la respuesta está dentro del cliché o lo esperable para esa lámina. Por ejemplo, para esta lámina 1 que comentamos está: el chico puede escribir los pollitos, la mesa, la comida y una gallina o gallo en el fondo. Si por ejemplo cambiara y dijera que no son pollitos, diría perritos o gatitos. O si por ejemplo no ve la mesa, o si por ejemplo no vislumbra la figura de la gallina o gallo en el fondo, podemos pensar que hay un alejamiento del cliché. Ese alejamiento a veces puede ser una distorsión. Entonces, cuando no ve los animales como lo que son, sino que a veces también puede humanizar, a veces. Entonces, en cada lámina siempre vamos a tener un registro perceptivo puntual, que es el cliché de la lámina. A esa lámina le puede suceder lo siguiente: tener adiciones, o sea, agregado de elementos, u omisiones, dejar elementos afuera. Toda alteración de lo esperable, ya sea por distorsión, por omisión, etcétera, o también después uno analiza el tipo de argumento, el relato que hace el niño, siempre va a tener que ver con alguna perturbación psicológica relacionada con la temática que aborda la lámina.
Los test proyectivos, verbales con imagen, como en este caso, la lámina sería el disparador, y a diferencia, por ejemplo, en los proyectivos gráficos, cuando uno dice dibujar un árbol y no está especificando qué tipo de árbol graficar. Acá el estímulo, nosotros lo que le decimos en la consigna al niño, este test se puede tomar de 3 a 10 años, ¿sí? Bueno, si son muy pequeños, menos de 5, uno puede decir, bueno, yo te voy a pedir que inventes una historia, que imagines una historia con esta lámina, como si fuera un cuento, y que me cuentes qué está pasando ahora, qué pasó antes y cómo termina esta historia. Eso lo decimos para la primera lámina. La primera lámina, siempre que mostramos, es la que nos sirve de puntapié para hacer un pequeño test de límites, para familiarizar al niño con la tarea, que después le sirva como un aprendizaje para todos los otros relatos que va a tener que construir con el resto de las láminas. Entonces, en esta primera lámina nos vamos a permitir preguntar, por ejemplo, bueno, ¿dónde vio y quién es tal? ¿Y por qué piensa que tal cosa? Si describe alguna situación de que está enojado, por ejemplo, la mamá está enojada con los hijos o con tal pollito, bueno, ¿por qué está enojada? ¿O qué hizo ese pollito? Esto lo hacemos para la primera lámina. Si el niño espontáneamente no habla del antes, sería el pasado, o no hace un desenlace, le preguntamos, bueno, ¿cómo te imaginás que termina esta historia? ¿Qué es lo que pasa? Y así sucesivamente. Pero cuando pasamos a las láminas 2 hasta la 10, ya no hacemos este test de límites en el momento. Si el niño no lo dice espontáneamente, solamente tomamos al pie de la letra el discurso, el relato que él hace, tratamos de copiarnos, de copiar lo más fidedignamente posible, porque bueno, a veces es sencillo y a veces cuando el niño empieza a asociar y habla muy rápido, por ahí nos cuesta copiar exactamente todo. Bueno, entonces tenemos que hacernos también un poco de atención flotante para tratar de acordarnos. Pero una vez que el niño terminó con los 10 relatos, ahí le hacemos lo que se llama el test de límites. ¿Qué significa? Vuelvo a la lámina 2 y le digo, bueno, nosotros lo que solemos aconsejar es leerle al niño el relato. Bueno, vos acá me dijiste, le mostramos de nuevo la lámina. Bueno, vos acá me dijiste tal cosa. Bueno, ahora yo te digo, bueno, si hay algún punto flojo o algo que a nosotros no nos quedó claro, lo que hacemos es indagar al niño, interrogarlo sobre ese aspecto, o pedirle una ampliación del relato en el caso de que haya sido escueto, o si faltó el desenlace que lo agrega. Bueno, el test de límite es completar el relato dentro de lo esperable lo máximo posible. Cada lámina entonces nos va a aportar, por ejemplo, la lámina 3, la del león en el sillón, qué imagen tiene de la autoridad, el león tiene poder, no tiene poder, porque a veces puede decir al león le faltan los dientes, quién es el héroe ahí, si es el ratoncito, a veces el ratoncito no se ve, o el ratoncito es más hábil o inteligente que el león. El tema de los límites en la lámina 10, si el chico es capaz de reconocer los límites. La relación con lo agresivo en la lámina 7. Por eso también lo que proponemos es, entonces básicamente leemos el cliché de la lámina, vemos si hay distorsiones, después vemos en torno a qué gira el relato, si tiene coherencia. Y luego lo que hacemos es agruparla por series y contenidos, o sea, todo lo que tenga que ver con relación con el vínculo materno, todo lo que tenga que ver con la relación con el padre, todo lo que tiene que ver con la percepción de la escena primaria. En fin, es un test muy complejo, pero a la vez muy rico.